Hola, bienvenidos nuevamente a una nueva entrevista en la sección Aquí nos tocó emprender. El día de hoy vamos a estar con Liliana Valdivieso, una gran amiga. Actualmente ella se encuentra en Calgary, Alberta, en Canadá, y nos va a hablar de su historia y de su emprendimiento. Buenos días, Liliana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ercilia? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí. Qué bueno, Liliana. Muchísimas gracias por tu tiempo y también por querer compartir con la audiencia tu experiencia y tus conocimientos. Cuéntanos un poquito quién es Liliana Valdivieso. Bueno, Liliana Valdivieso es una cosa compleja porque he pasado ya por tantas etapas, pero digamos que Liliana Valdivieso es una persona que llegó al momento de su vida donde dijo, bueno, ya hice todo lo que se me ocurrió que podía hacer de las cosas que conocía y ahorita quiero hacer algo que no conozco. Esa es Liliana Valdivieso en este momento. Tenía mucha experiencia trabajando en el área de comunicaciones en Venezuela, que es de donde vengo. Yo nací en Colombia y me mudé a Venezuela cuando tenía 2 añitos, así que siempre que me preguntan digo que soy maracucha, porque es allá donde me crié, donde tengo todos mis mejores amigos, donde está mi familia. Y después de un tiempo trabajando en comunicaciones, cuando me mudé a Canadá, que fue hace ya como 17 años, empecé a trabajar con la parte de settlement, que es como el proceso de ayudar a las personas a asentamientos en nuevos lugares, integración. Trabajé mucho con nuevos inmigrantes y con personas que estaban en busca de empleo y oportunidades de estudio. ¿Okay? La última posición que tuve aquí en Canadá fue trabajando con el gobierno de la provincia de Alberta, asistiendo a personas que estaban en como Career Employment Consultant, le decimos, como una persona que te está ayudando en la búsqueda de empleo, en la búsqueda de carrera, cómo integrarte a la sociedad. Pero después de un tiempo me di cuenta que llegó el momento de tener mi propia empresa y de hacer las cosas, yo siempre digo las cosas my way, como yo quería, así tal cual. Entonces, esa es Liliana Valdivieso ahorita, alguien que está tratando de entender cómo se hace algo nuevo y cómo ofrecer un buen servicio mientras sigo creciendo como persona. Qué bueno, Liliana. Muchísimas gracias. Cuéntanos un poquito, Mada, ¿cómo tomaste esa decisión? Ahorita nos hablaste de que pasaste por varias etapas en tu vida hasta que decides como tal hacerlo tú misma. Cuéntanos cómo inició, cómo diste ese gran paso que muchos de la audiencia todavía no se atreven por miedo a varias situaciones, y me gustaría que compartieras con ellos cómo inició, ¿verdad? Hace cuánto tienes tu emprendimiento y cómo inició, cómo te atreviste a dar ese paso. Bueno, yo creo que fue producto de varias variables. ¿Ok? Una de las variables era que yo sentía que mi trabajo ya había llegado como al lugar donde podía llegar y tenía como que las opciones de conseguir otro trabajo, ¿cierto? O las opciones de empezar a explorar qué podía hacer yo con mis propios recursos. ¿Ok? Entonces eso creo que fue lo que me abrió la semillita, me puso la semillita de ok, ¿qué hago? ¿Sigo creciendo aquí donde ya siento que llegué o hago algo nuevo? ¿Cierto? En ese momento, como les comentaba que yo trabajé como consultora de carrera, empecé a hacerme muchas preguntas, las mismas preguntas que yo le hacía a mis clientes, ¿verdad? Y yo dije, ay, bueno, ¿y si hago un cambio de carrera? Eso le pasa a algunas personas, hay algunas etapas de la vida donde uno decide hacer cambio de carrera y yo empecé a pensar y yo misma me hice mi como assessment, como yo misma me hice mis preguntas acerca de qué potenciales carreras. Entonces se me ocurría, por ejemplo, trabajar en la parte de tener un spa, como la parte de salud. Se me ocurría, por ejemplo, tener un café y yo misma invitaba a mis amigas a mi café, eso es lo que, todo eso eran los sueños que yo tenía. O una lavandería, pensé yo, como por la gente ahorita está tan ocupada, qué servicios podía ofrecer. Pero después empecé a pensar, bueno, ¿qué tengo yo que ya sé y que ya conozco que puedo usar? Y ahí fue que decidí como seguir creciendo en un área que es la parte legal. Entonces, aquí en Canadá, los consultores de inmigración tenemos que estudiar y certificarnos para poder ofrecer el servicio. Y yo dije, bueno,
empecé a estudiar, bueno, mira, si esta carrera me cuesta tanto, esta carrera está tanto, esta carrera tanto, y empecé a pensar de todas esas opciones, cuál era la más expedita, ¿cierto? Y cuál se parecía más a lo que ya yo conocía y que me sentía cómoda. Entonces ese fue el proceso. El proceso fue evaluar opciones, evaluar escuelas, evaluar inversión y después empecé mis clases cuando comenzó el COVID. Fue un cambio total. Todo el proceso de estudios, de certificaciones, de exámenes fue durante el tiempo del COVID. Y ya tengo mi empresa desde hace 2 años, porque lo que sucede es que tienes que recibir una carta que dice que te autorizan a representar a tus clientes. Y yo recibí esa carta aproximadamente hace 2 años, en abril, y decidí, bueno, dije, empecé a trabajar con uno de mis profesores, aprendí muchísimo y dije, bueno, pero si ya yo hice toda esta inversión, voy a empezar yo solita. Y varias personas me dijeron, uy, te va a costar muchísimo conseguir clientes, va a ser muy complicado, es mejor que trabajes más tiempo con alguien. Y yo dije, bueno, pero si es que ya hice el cambio y ya tomé la decisión, yo creo que tengo que seguir, porque ¿quién dijo miedo? Entonces, bueno, aquí estoy aprendiendo. En la parte legal es la parte donde me siento más tranquila, pero estoy aprendiendo muchas otras cosas más que uno no tiene ni idea cuando decides tener una empresa. Gracias, Liliana. Cuando tú dices, y es importante, cuando alguien decide emprender, va a tener alrededor muchas personas que le van a decir, va a ser complicado, ¿cómo se te ocurre dejar un trabajo seguro, una quincena, etcétera, etcétera? Esa seguridad en la que se encuentra. Entonces, el hecho de que sí, tú los escuchaste, pero al mismo tiempo escuchaste a ti misma de que, no, sí lo puedo, ya me preparé, tengo experiencia. Me gustó que muchas veces no es color de rosa, sino también es tomar la decisión de emprender. Cuando te entregan, ¿verdad? Que tú decides ya, decidiste escoger como tal hacia dónde te quieres dirigir este cambio de carrera y que te preparas. ¿Cómo identificas esa oportunidad de negocio? ¿Por qué empezar a hacer o trabajar en el área de migración? ¿Cómo encuentras ese nicho? Yo pienso que, bueno, hay varias cosas. Primero fueron los factores de los recursos que ya yo conocía y podía utilizar a mi favor, ¿verdad? Yo soy inmigrante, recurso número uno, ¿cierto? Tenía años soportando, o sea, asistiendo nuevos inmigrantes. Trabajé con muchísimas personas vulnerables, eso me da la flexibilidad de trabajar con todo tipo de personas. Conocía el sistema de inmigración en Canadá. Estos fueron como todos los factores a favor que yo tenía y dije, bueno, si voy a estudiar algo nuevo, esto me va a parecer mucho más fácil, ¿cierto? De entender que una cosa completamente diferente, que era como, por ejemplo, tener un spa, que fue lo que les dije. Yo nunca en mi vida he hecho nada de spa. Entonces era, o tener un café, que yo decía, bueno, suena muy bonito, pero una de las preguntas que me decía la gente es, bueno, ¿y quiénes van a ser tus clientes? Y yo, bueno, mis amigas, bueno, pero las amigas irán una vez a la semana, pero no pueden ir todos los días. Entonces, o una lavandería, no sabía muy bien cómo funcionaba el negocio. Entonces, en el caso de la inmigración, ya yo conocía un poco del sistema de inmigración, ¿cierto? Y como Canadá es un país que se nutre de inmigrantes, ¿cierto? Y tiene como diferentes, digamos que tiene como diferentes potenciales opciones de inmigración. Yo sentí que entre todas esas potenciales opciones de inmigración, de seguro que iba a conseguir por lo menos 2 o 3 cosas que pudiera funcionar para mí y en las que yo pudiera asistir a mis clientes. Entonces, el nicho está en realmente entender desde mi punto de vista, ¿verdad? En mi experiencia asistiendo personas a conseguir empleo y a decidir carrera, es lo que hace todo nuevo inmigrante cuando llega a Canadá. Es en la parte económica, ¿cierto? El sistema de inmigración está basado en muchísimas cosas en la parte económica. Que tú puedas insertarte en la comunidad, que puedas sentirte parte de la comunidad, ¿cierto? Que te puedas sentir independiente. Como yo sentía que yo tenía eso ganado, entonces me pareció que era un proceso
que iba a ser más sencillo para mis clientes porque yo conozco el background de la parte de empleo y la parte de carrera, y era como que hacer el clic entre las dos áreas de entendimiento. Entonces ahí fue que yo entré al proceso digamos, a facilitar procesos de inmigración. Con el tiempo se han abierto otras cosas que no conocía. Por ejemplo, ahorita hago sponsorships, que eso es, por ejemplo, cuando usted tiene una esposa o un esposo que no vive en Canadá. El primero me dio un miedo terrible, porque imagínate una familia, la esposa está en Colombia, la niña está en Colombia, el papá está aquí, entonces tú quieres que todo quede perfecto, ¿cierto? Claro, Que no haya absolutamente ningún problema, pero cada nuevo cliente, desde mi punto de vista, es un nuevo caso. Y cada nuevo caso es un reto, definitivamente, porque así tú hayas hecho varios casos de estudiantes, por ejemplo, que vienen a estudiar a Canadá, cada estudiante tiene un background diferente, tiene estudios diferentes, tiene intenciones diferentes, intereses diferentes. Entonces, cada uno de mis clientes es un caso y es un reto. Y a mí me gustan, digamos que a veces me da miedo, no es mentira que a veces tú dices, oh my God, debería hacerlo, no lo debería hacer, pero al mismo tiempo es como una aventura. Desde ese punto de vista es lo que me mueve digamos, que a tocar cada día y ver cada día qué es lo que puedo mejorar en mi servicio, ¿cierto? excelente, excelente, Lili. Y considero que cada caso resuelto para ti, independientemente de que pues es un ingreso a tu empresa, es una satisfacción personal de poder apoyar a gente que quiere comenzar una nueva vida, así como tú fuiste en su momento y hace ya bastantes años a Canadá. Entonces es un propósito en la vida, o sea, tú formaste la empresa no solamente buscando esta parte de ingreso, porque la mayoría de los emprendedores lo que busca primero es el propósito y de ahí ya pues de la mano viene lo que sería el ingreso que te va a permitir ser viable en el tiempo. Así que qué bonito la labor que estás realizando tú con tu empresa. O sea, es de admirar. Y te quiero preguntar, porque bueno, ahorita tú lo cuentas muy bonito, de color de rosa. ¿Cuáles fueron los obstáculos en estos 2 años que has tenido que ir superando para mantenerse la empresa? Uno de los obstáculos más complicados ha sido cómo manejar el cliente. Digamos que es como que lo que me ha costado más, porque en mi vida yo soy muy estructurada. Para mí, un día a una hora y un deadline, si no está listo 5 minutos antes, es tarde. ¿Ok? Y así he sido desde chiquitita. Entonces, he tenido que entender, sin cambiar mi criterio y cambiar mi estrategia, ¿cierto? Que a veces las personas no piensan como yo pienso. Y ese proceso de entender cómo asistir a tu cliente manteniendo tu práctica y respetando tu práctica sin cambiar nada que le haga daño a tu práctica, ¿cierto? Esa flexibilidad de entender que tenemos diferentes clientes, que cada cliente es diferente, eh, que cada persona tiene una estrategia diferente en su cabeza a la que tú tienes en tu cabeza. Ese proceso ha sido lo más complicado para mí. Por ejemplo, me pasó al principio muchas personas que querían reunirse conmigo y no querían hacer cita. Y yo, ¿cómo voy a manejar mi agenda si no tengo una cita? Tiene que ser una cita. Entonces, fue un proceso de entender que si yo no quería cambiar el tema de la cita, iba a necesitar un poco más de tiempo para que los clientes, ¿cierto?, se acercaran a mí, porque la competencia puede ofrecer la opción de hablar con alguien por teléfono sin hacer una cita. Pero eso para mí era importante en mi negocio y yo lo quería mantener. Por ejemplo, una de las cosas que pasa es que algunos consultores bueno, algunos consultores no, algunas empresas hacen, obviamente es un negocio, pero hacen como un negocio de venta de servicios de educación en Canadá. Ujú. Estas empresas no son consultores de inmigración y no están certificados, pero tienen los contactos con las universidades y ellos ganan dinero por cada uno de los estudiantes que vienen a estudiar a Canadá. Ujú. Y entonces los clientes me decían, bueno, ¿y eso no es gratis? Y yo, no, no es gratis. Yo cobro por mi servicio, yo estoy certificada, yo he estudiado, yo lo puedo guiar, pero yo no soy vendedora, ¿cierto? Entonces,
fue otro proceso, que los clientes entendieran que hay un valor importante en mi trabajo, que yo me preparo para hacer mi trabajo y antes de verlos yo estudié su caso. Entonces, no es lo mismo que ir a un lugar donde me van a vender una cosa que a todo el mundo le dicen lo mismo. Pero también me tomó más tiempo, porque entonces, ¿qué clientes venían? Era como un filtro. Oh, primero hay que hacer cita. Oh, después hay que pagarle. Después hay que hacer tarea. Porque antes de que me vean, yo les envío unas planillas para pedirles información y para poder preparar su caso y para poder entender su caso. Mucha gente no hace eso, sino que cuando llegan a su cita, les empiezan a hacer preguntas. Yo no, cuando llega a mi cita, yo tengo estrategia 1, estrategia 2, estrategia 3. Ya les da ¿Cierto? la solución al problema que ellos están requiriendo. Opciones, exacto. Pero para que yo pueda dar opciones y sentirme tranquila con mis opciones, yo tengo que conocer de dónde viene todo esto. Entonces, todas esas cosas fueron como que las cosas más complicadas de, digamos, de entender cómo manejarlas sin cambiar mi práctica, respetando mi práctica y respetando a mi cliente. Eso fue una de las cosas que más me costó entender al cliente, porque el cliente no necesariamente pensaba como yo pensaba y el cliente está educado. Muchos de los clientes antes de venir a ti ya han visto otras personas, estaban educadas a estrategias diferentes este, para entrar en contacto con el cliente. Y ahorita me siento muy cómoda porque, bueno, ya cuando el cliente llega a mí, ya hicimos esos 3 pasos y si llegó es que de verdad quería reunirse conmigo, porque pobrecito, ya pasó, hizo la cita, ya pagó, hizo tarea, los mandó a hacer exámenes de inglés y todo. Entonces, cuando vienen ya, ellos se sienten cómodos porque saben que yo me estoy preparada y yo me siento cómoda porque también respeto el tiempo de mi cliente y sé de qué podemos hablar y tengo información para poder hablar de algo. Ya le das como tal la información que ellos requieren para ver Ujú. cuáles serían las vías para resolver la posibilidad de ir a Canadá a vivir. Muy bien. Exactamente. Ujú. Excelente. Me gustaría que nos cuentes de qué trata tu empresa, cómo te pueden conseguir, cuáles son los servicios que tú ofreces a las personas que quieren irse a Canadá a vivir. Ok, fíjate, mi empresa tiene como 2 áreas de desarrollo grandes. Ok, para serte honesta, cuando yo empecé a soñar mi empresa, yo me imaginé que la mayoría de las personas iban a venir de fuera de Canadá. Y empecé a hacer procesos de networking y webinars y todo eso. Y sí es cierto que me llaman personas que están fuera de Canadá que tienen la idea de explorar una estrategia para venir a vivir a Canadá. Esa es como que una de las áreas, la inmigración desde el punto de vista económico, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, si una persona quiere venir a estudiar, si una persona quiere venir a trabajar, si una persona quiere venir a abrir una empresa, ¿cierto? Yo lo puedo apoyar con esos procesos de inmigración, explicárselos, buscar estrategias para ello. Pero después se me abrió una puerta que yo no sabía que existía. Es más, o sea, sabía que existía, pero nunca la pensé para mi negocio. Y es las personas que ya están en Canadá. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se me abrió la puerta de personas que tienen dificultad con procesos de inmigración, ¿cierto? Personas, como les comentaba, que querían sponsorar a miembros de su familia, a los papás, por ejemplo, a los abuelos, a las esposas, a los esposos, ¿cierto? Y hay otra puerta más que se ha abierto últimamente porque hice una especialización que es para representar a mis clientes ante los tribunales de inmigración. Entonces ahorita estoy explorando también la parte de apelaciones. Excelente. Cuando una persona tiene un caso que está negado, yo lo puedo representar ante un tribunal para hacer una apelación, ¿cierto? Estoy explorando la parte de detenciones, que me llama poderosamente la atención. A veces personas por problemas en la inmigración pueden estar detenidos. Entonces se han abierto como 3 puertas diferentes y estoy en ese proceso de empezar a decidir, bueno, ¿debo irme por una sola puerta o abrir las 3 puertas y ver cómo se va desarrollando? Uno de mis mentores me dijo, él no habla español, entonces, bueno, la traducción les va a parecer rara, pero es como que me dijo, el pan de hoy no es el mismo pan de mañana. La mantequilla para el pan de hoy no es la misma mantequilla para el pan de mañana. Eso fue exactamente lo que me dijo. Entonces, ¿qué me quiso decir él? Bueno, explore todo, aprenda de todo y si el día de mañana las cosas cambian, usted está preparada para cualquier cambio y usted puede afrontar cualquiera de las potenciales retos adicionales que aparezcan.
Excelente, Lili, excelente. Sí, iniciaste hacia un nicho, pero se han ido abriendo varios que tú puedes ir atendiendo. Excelente. Y para eso te estás preparando. ¿Cómo te contactan? ¿Cómo pueden solicitar tus servicios? Ok, bueno, fíjense, yo tengo una página web y tengo un calendario abierto que se llama Calendly, que seguro que ustedes lo conocen también. Entonces yo lo que hago es que cuando un cliente me contacta, usualmente me contactan a través de mi teléfono o a través de mi correo electrónico, que te lo puedo pasar porque mi Sí. apellido es complicado, así como el tuyo. Entonces, ellos me envían un correo electrónico, me envían una nota a mi teléfono y yo los dirijo a mi calendario. Mi calendario está abierto, entonces ellos pueden ver las horas que estoy disponibles y en función de eso, después de que el cliente hace una cita, yo lo contacto, le digo muchas gracias por hacer la cita con nosotros y empezamos a hacer la preparación para la cita. Entonces, digamos que los medios de contacto son mi página web, mi correo electrónico y mi teléfono. Perfecto, que van a aparecer en pantalla para que puedan anotarlos. Perfecto. Lili, para ir cerrando, está muy, muy interesante todo lo que hacen, los servicios que ofrece tu empresa para cualquier persona que quiera ir a vivir a Canadá. Me gustaría que cerráramos la entrevista compartiendo alguna frase que tú tengas y que te motive diariamente a seguir adelante, a pesar de las dificultades que se te puedan presentar. Yo creo que una frase que todo el mundo conoce y se repite todo el tiempo es el que quiere puede, honestamente, honestamente, porque yo no tenía absolutamente ninguna experiencia de negocio, pero es que cuando te digo ninguna, nunca había vendido un lápiz, ¿entiendes? O sea, nada. Lo más, lo más cercano a una estrategia de negocio es una Perdón. vez que cuando estaba chiquita empecé a vender Tupperware porque me quería ganar como unos vasitos que me regalaban y fui, digamos que logré mi objetivo, me regalaron los vasitos, pero realmente no tenía idea de hacer un negocio, no tenía idea de cómo manejar a un cliente, no tenía idea de cómo manejar la contaduría, no tenía idea de administración, no tenía idea de todo ese tipo de cosas y esas cosas son súper importantes cuando estás abriendo un negocio. Entonces yo creo que si tú quieres y te abres el tiempo para explorar todas esas cosas desconocidas que dan un susto terrible, tú puedes, ¿cierto? Entonces, por eso es que digo que el que quiere puede. Todos venimos con un bagaje de cosas que ya conocemos y esas cosas que ya conocemos son las que nos ayudan a abrir la puerta para la siguiente cosa que no conocemos, ¿cierto? Entonces, si tenemos muchos sustos, sí, vamos a tener sustos. Yo todavía tengo sustos. A veces me llaman y yo, oh my goodness, hay que hacer esta cosa de contabilidad, hay que hacer un recibo y me vuelvo un 8 porque nunca había hecho recibos antes, ese tipo de cosas, pero yo creo que si tú quieres, tú puedes. Ese yo creo que es la frase más fuerte que me repito todo el día, ¿cierto? Y aquí en inglés decimos fake it until you make it. Entonces, como que hagas pensar que tú sabes hasta que estás listo para hacerlo, ¿cierto? Desde el punto, eso no lo voy a hacer con la parte legal, pero desde el punto de vista de negocio, a veces me preguntan cosas de negocio y yo, ¿qué me están preguntando? Y entonces yo trato de dar una respuesta, después estudio más y después doy una respuesta más fuerte. Entonces yo creo que por eso es que digo que el que quiere puede. Sí, así aquí dicen ay, ya se me fue la palabra, como casi, casi que finge hasta que lo logres, ¿no? Exactamente. Pero creo que tiene como el trasfondo que tú has querido dar. Tienes que prepararte, y si en ese momento no lo sabes, no hay problema, como dices tú, nada que ver con la parte legal, pero hay ciertas cosas que tú puedes investigar y posteriormente dar esa respuesta que buscas. Muchísimas gracias, Lili, por tu tiempo, por compartir tu experiencia. Realmente, bueno, te conozco de que éramos más jóvenes, No digas cuántos años, porque más jóvenes, desde primaria. Pero es un gusto tenerte aquí, ver todo lo que has avanzado, cómo te has adaptado también allá a Canadá, que ya es tu segundo hogar, claro, o mm, tercer hogar, porque Colombia, Venezuela, Canadá, tu tercer lugar, tu tercer país, hogar, etcétera. Considero que es importante que la audiencia pues escuche tu experiencia y aprenda, y sobre todo aquellos que quieran contactarte y hacer uso de tus servicios, pues tienen ahí la información. Es una profesional de primera,
Realmente estoy muy agradecida por tu tiempo y felicitarte. Felicitarte por haber tomado esa decisión de emprender y hacerlo tan bien, de forma tan profesional y cuidando todos los puntos. Y a la audiencia, pues, les invito a ver el video. Si les gusta, compartirlo. Si no están suscritos en el canal, para que lo hagan. Y nos vemos hasta una próxima entrevista. Bye bye. Gracias.